Muy bien, mis queridos amados, buenas noches. Hoy estamos ya al punto de concluir el tema del Tribunal de Cristo, que, dicho sea de paso, pues tiene bastante tela que cortar, no es un tema que lo agotemos en un tiempo, pues, en unas clases cortas por el tiempo. Hay mucho que decir, hay mucho todavía que ahondar y profundizar. Sin embargo, no queremos que algunos de los puntos relevantes que consideramos tratamos aquí, pues nos queden así como tan sueltos, pero si queremos invertir un tiempo más aclarando algunos puntos de vista, como por ejemplo este que está en la pantalla ahora, en lo que tiene que ver, recuerden que el tema central de esta aclaración o el tema en el que convergimos fue este, el Tribunal de Cristo. Entonces aclaramos lo de los galardones y creo yo que esta parte de la justificación también es importante aclararla. Esta palabrita ha sido pues mancillada, creo yo, y tergiversada también por algunos que no han entendido de qué se trata el nuevo pacto, de qué se trata la gracia salvadora y la obra consumada de Cristo. Muchos de ellos dicen y creen que hablar de la gracia, hablar del nuevo pacto es hablar de la licencia para pecar que tendríamos o que se tiene ahora, porque como no hay pecado, no hay diablo, no hay nada, entonces no, pues ya uno es libre de andar en el desorden y como dijo alguien, andar haciendo lo que se me pega la regalada voluntad, y eso no es así, amados. Así que, bueno, yo ofrezco esta clase y estos puntos para ustedes, para que por favor, en la medida de lo que ustedes puedan, de lo que les compete a cada uno, hablar con sus amigos, con su familia, con los cercanos a este tema y muchos de los cuales pues se han vuelto un poquito apáticos cuando les hablamos del nuevo pacto, de la gracia, porque no entienden. Entonces, una de esas palabras que se han tergiversado y que se han malinterpretado es esta, la palabra justificación. Aquí dijimos que la justificación es la confianza plena que nos ha dado Dios para saber o para conocer que los pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados en Cristo. Ahora bien, eso no significa que como Cristo ya perdonó todos los pecados, yo puedo pecar. Porque recuerden que el pecado es el producto, el resultado de una conciencia corrupta, de una mente no renovada, de una estructura del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos, como dice el apóstol Pablo, con los deseos engañosos que ustedes tenían antes cuando andaban en la vanidad de su conciencia, o sea, cuando andábamos en el mundo, en la oscuridad, en las tinieblas y en la vida, pues, en la vida de la carne, en la vida haciendo las obras de la carne y todo eso. Entonces, la justificación, contrario a lo que muchos piensan, no es licencia para pecar. La justificación es un estado de conciencia que no me permite pecar. ¿Por qué? Porque ya mi mente y mi conciencia no están sujetos al yugo de esclavitud del pecado, que es el diseño del viejo hombre que está viciado con malos pensamientos, malos deseos. Ahora bien, alguien preguntó, mi querida Miriam, mi querida Socorrito, Luis, Gloria, escúcheme en esto bien, para que ustedes sepan también cómo hablar y dar razón de esto. Alguien me dijo en alguna oportunidad, mis amados, pastor, o sea que si Cristo ya nos perdonó los pecados, ¿qué pasa cuando peco? O sea, es que yo pequé en la mañana, yo me enojé con alguien, yo dije malas palabras y me salí de la ropa y me llené de ira y de amargura y dije todo lo que quise. Y luego cuando reflexioné, pues me di cuenta que había pecado. Bueno, le digo, mira, el apóstol Pablo en ese caso usa una palabra y no es la palabra pecado. La palabra que usa el apóstol Pablo es la palabra transgresión, transgredir, transgrede. El que peca, ¿qué hace? Transgredió. ¿Qué es transgredir? Transgredir es pasar por alto el límite, diríamos. Entonces, cuando vemos la transgresión, mis amados, la transgresión tiene que ver con pasar por alto el límite o pasarse del límite que Dios estableció para cada uno de nosotros en cuanto a la conciencia espiritual que ahora gobierna nuestra mente y decisiones. Por eso dice Pablo que cuando él se desviaba o cuando una persona, un creyente se desvía, ¿qué es transgresor? Me hago transgredo. ¿Qué transgredo? El límite de la conciencia de no pecar que tenemos.
Cuando ustedes consideran esto, por ejemplo, el apóstol Juan Luisito dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, ¿ahí qué significa? ¿Qué está diciendo? No está diciendo que alguno está sujeto a la conciencia de pecado, porque recuerden que en Cristo nosotros ya no tenemos conciencia de pecado. ¿Esto qué significa? Gloria, nosotros ya no andamos planeando pecar. Yo no me acuesto, o usted no se acuesta en la noche y decir, a ver mañana cómo peco, a ver mañana cómo hago maldad, cómo sigo la corriente del mundo, uno no se propone pecar porque eso ya no está instalado en la conciencia de los santos. Dios ya nos dio la mente de Cristo y en la mente de Cristo hay justificación, más no pecado. Por eso recuerden esta definición importante. La justificación es la plena confianza que Dios nos ha dado para saber que Él ha perdonado todos los pecados pasados, presentes y futuros. Eso es ser justificado. Por eso la palabra dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. También en Efesios 1:7 hay varias referencias de la palabra justificación, sobre todo en el libro de los Romanos. Ustedes obviamente están en su derecho, mis amados, de investigar, leer, de pronto consultar en una concordancia algunas palabras más acerca de la justificación o versículos y con mucho gusto me pueden hacer la pregunta ahí en el chat y yo les responderé acerca de esos versículos porque hay muchos. Por el tiempo, ustedes saben que aquí se nos dificulta pues ir leyendo, ir buscando versículos, todos los que hablan de la justificación, pero a manera de consulta y de tarea, ustedes pueden, amados, consultar, leer, investigar y obviamente, si fuera el caso, pues me preguntan, me envían. Saben que tienen toda la libertad para hacerlo ahí en el grupo, o si no quieren en el grupo del chat de WhatsApp, pues me pueden enviar un audio para yo poderles también contestar allí de forma privada, como ustedes deseen. Entonces, noten este versículo de Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, hablando de la obra de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y nos otorgó la justicia de Cristo. ¿Qué significa la justicia de Cristo? Cuando Cristo Jesús vino al mundo, habitó en el cuerpo de Jesús de Nazaret, hizo toda la voluntad del Padre durante el tiempo que duró su paso por este mundo. Dios el Padre, al mirar a Cristo en los días de su carne, era para él como si él estuviera viéndonos a nosotros. Por eso se llama la justicia de Cristo. Dios, a través de la obra de Cristo, consideró mi propia vida y por eso nos justificó. ¿Dónde nos justificó? En Cristo. Cuando Cristo vino al mundo es como si usted y yo hubiésemos estado en el mundo presentes, aunque la Biblia dice que en espíritu, en mente, estábamos en Cristo. Por eso dice que todos los que ahora vivimos, vivimos para Cristo. Los que hemos sido resucitados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Los que hoy estamos en Cristo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley del Espíritu. Entonces hay muchos referentes, amados, acerca de cómo la justificación opera hoy a nuestro favor para liberarnos, para hacernos completamente libres de la ley del pecado y de la muerte en la que vivimos, pues ustedes saben, en otro tiempo. Vivimos bajo esa ley, vivimos bajo ese ayo, como dice Pablo, vivimos en esa condición. Por eso nos otorgó la justicia de Cristo es que lo que Cristo hizo, lo que Cristo manifestó, lo que Cristo vivió, es parte hoy de nuestra propia expresión de vida. Por eso nosotros somos imitadores de Cristo como hijos amados. Somos réplica de Cristo en la conciencia, en el tiempo, en el espacio, en el testimonio. Por eso, mis amados, miren que insistentemente en el devocional que ustedes tienen a bien compartir con nosotros y conectarse en las mañanas, qué es lo que proponemos y qué es lo que hacemos siempre y qué es lo que aconsejamos y con lágrimas también decimos, amados, por favor, antes de salir de casa sincronicemos nuestros pensamientos con Dios, escuchemos la voz de Dios, hagamos un alto. Miren que el devocional no dura más de 5, 10 minutos cuando pues me extiendo un poquito porque algunas palabras pues no puedo dejarlas ahí porque tienen que quedar claras. Entonces, amados, esa es como
el acceso que tenemos a los pensamientos de Dios, a la justificación del Padre, para entender cuál es mi participación en la expresión de este glorioso evangelio en esta generación que nos tocó vivir. Entonces, desde ese punto de vista, como ustedes ven aquí en la pantalla, nosotros somos delante de Dios por causa de Cristo y del entendimiento de Cristo. Dios nos ve como justos. Dios nos ve como justos. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo, el espíritu de su Hijo, el diseño, la imagen de su Hijo, y es nuestra propia expresión de vida, ¿ves? Por eso decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ya nosotros somos la expresión de la conciencia eterna de Dios el Padre a través de Jesucristo. Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado, ¿ah? ¿Cómo le parece, amados? Voy a hacer una pausa ahí, por favor, si alguien desea preguntar, tenga la amabilidad de abrir su micrófono y pregunte. Socorrito, Miriam, Luis, Gloria, mamá, preguntas. Mm, o sea, pastor, que realmente el pecado en sí no es una manifestación hacia afuera. ¿Cómo me explico? Sí, como hacia afuera, sino que el pecado es una conciencia dentro de nosotros, una conciencia. Eh, ¿Estoy bien en eso? O- y lo que nosotros hacemos es las obras de la carne que dice en Gálatas. Va No por, es va por buen como, camino, Socorrito, va por buen camino. Permítame explicar un poquito para tener es que entendimiento. no me puedo expresar, qué pena. Sí, tranquila, pero va bien en cuanto a lo que estaba hilando, la idea que está expresando Socorrito. Venga, le ayudo. A veces sí, amados, no es fácil hablar de cosas y de estos temas. No es fácil porque a veces las palabras como que nos quedamos cortas y nos quedamos cortos en esa expresión, pero no se preocupen que a medida de que uno va perfeccionándose, también va perfeccionando la manera de expresar estas verdades. Entonces, en cuanto a lo que Socorrito dice que es el pecado, ¿cómo es que el pecado es una cosa externa o interna? Bueno, el pecado inicialmente es una estructura, no de una conciencia, sino de una serie de pensamientos. Es toda una maraña de pensamientos, toda una red de pensamientos que están tanto internamente en el alma y en la conciencia del hombre como externamente en los sistemas del mundo. Recuerde que el pecado inflamó, contaminó toda la creación. La Biblia dice que el pecado cuando entró al mundo, Dios maldijo, maldita sea la tierra. Cuando dijo Dios maldita sea la tierra, pues no estaba hablando del ecosistema, del mar, de las nubes, de la atmósfera, no. Maldita será la tierra es maldito el sistema. O sea, tú tergiversaste, cambiaste, alteraste todo, porque se alteró tu naturaleza, es que tú eres el centro del universo, porque eras mi expresión. Y cuando tú te corrompiste, corrompiste todo, ahora trajiste maldición a todo. Entonces el pecado se convirtió en toda una serie de sistemas corruptos que producen pensamientos y como producen pensamientos producen leyes y como son leyes producen control y manipulación y gobierno. Eso no solo está afuera, Socorrito, en los sistemas del mundo, en la política, en la economía, en la sociedad, en la educación, en todos los sistemas que el hombre usa para gobernar. Ahí es una parte donde se gestan muchos pensamientos de pecado, pero en realidad el pecado sale, recuerden que Jesús dijo que lo que entra no contamina, sino lo que sale, porque lo que sale sale del centro, de la conciencia, del alma, del corazón. Entonces, el centro del pecado, la fábrica del pecado, obviamente fue la conciencia corrupta del hombre. Esa conciencia corrupta que produjo un mundo alterado y que lo sigue produciendo y lo sigue alterando y manipulando por hombres corruptos de entendimiento, pues es la constante de todo el mundo, de todas las generaciones, de todas las naciones. Por eso es que frente a esa realidad nosotros hoy tenemos la mente de Cristo, no la mente del mundo ni la corriente de este mundo. ¿Me expliqué eso, Corrito? Sí, señor, correcto. Ajá. ¿Alguien más, amados? ¿Quién más desea preguntar? Por favor, tranquilos, con confianza, sin vergüenza, Luisito. Bueno, entonces no hay más preguntas. Voy a seguir. Dice aquí en este siguiente
Gracias, Luisito. El pecado, dice Luisito, es como un ADN. Claro, el pecado es el ADN del viejo hombre. Recuerden quién pecó. El que pecó fue ese viejo hombre que se llama alma viviente. Cuando el alma viviente pecó, se contaminó, se unió a una sustancia, se alteró su existencia, se alteró todo. Y obviamente cuando dice que el pecado pasó a todos, vemos que el pecado pues es un ADN, literalmente, sí. Podemos decir como un virus que se pasa, como una bacteria, como una infección que contamina no solo la mente, el corazón, la conciencia, sino que contaminó toda la creación. Ese es el estado de conciencia natural de toda persona sin Cristo. Entonces, en ese orden de ideas y pensamientos, pues miren esto. El tribunal de Cristo, llegamos aquí al tribunal de Cristo. Entonces, el tribunal de Cristo tiene que ver con el peso de nuestras acciones, de nuestras palabras y pensamientos por causa de la expresión de Cristo. Por eso estamos hablando de que tenemos una conciencia incorruptible, alineada, sincronizada, conectada al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos hechos, hechura suya, hablando en términos espirituales, de ADN espiritual, somos imagen y semejanza de Cristo también. Así que ese tribunal de Cristo es para evaluar acciones, pensamientos y testimonio. Esas acciones se evalúan, miren lo que dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí está, amados. ¿Cómo Dios sopesa nuestras acciones en el cuerpo de Cristo? Pues aquí dice, sirviéndole a los santos, Luisito, sirviéndole, digamos, a cada uno de los que por causa de Cristo estamos allí. Nosotros compartimos, amados, este tiempo, ustedes se conectan, ustedes me llaman, los llamo y estamos como en esa dinámica de poder interconectarnos y permanecer unidos a pesar de las distancias, ¿sí? A pesar de las zonas geográficas donde estamos. Pero de todas maneras, mis amados, nosotros queremos siempre permanecer sirviendo a los santos. ¿Qué significa eso? Trayendo una palabra de consejo, una palabra de sabiduría, una palabra de paz, una palabra que nos permita y que les permita a ustedes estar interconectados con el cuerpo de Cristo. Ustedes han abierto su corazón para recibirnos, han abierto sus casas, su vida para escuchar esta palabra. Y por causa de Cristo es que tenemos y mantenemos esta conexión fluyendo para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos perfeccione en cuanto a las buenas obras que tenemos que determinarnos a hacer cada día. Esas buenas obras que son, pues ya mucho hemos hablado de ello, que no corresponden a liturgias, ni a cantar, ni a ayunar, ni a salir a bendecir la ciudad y a caminar por todas las calles de la ciudad ungiendo. No, no habla de esas buenas obras. Las buenas obras son las obras que a mí me corresponden hacer, tal como cuando el Señor Jesús, que caminó en la tierra, andaba haciendo milagros, bienes, sanando, multiplicando. Bueno, nuestra vida tiene que ser una continua expresión de eso, amados. Por eso nuevamente insisto, no salgamos de nuestra casa sin sincronizar nuestro pensamiento y nuestra vida en esas primeras horas y minutos de la mañana, amados. Tomémonos un tiempo para orar, para meditar, para pedirle al Señor sabiduría, para pedirle al Señor que nos ayude a saber hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, cómo debemos sobrellevar las cosas y las diferentes circunstancias que se nos plantea en el mundo en el que actualmente vivimos. Entonces, acuérdense que ese tribunal de Cristo no es para juzgar o condenar, sino es para mantener vivo en el recuerdo generacional, en la memoria de la iglesia, el trabajo de amor que hacemos por causa de Cristo, sirviéndonos unos a otros, amigos. Esa es una parte, ¿saben? Que es una gran falencia en la iglesia. Después de la pandemia ha habido una desconexión. Después de la pandemia, mucha gente, lastimosamente, eh, se ha vuelto un poco autosuficiente, es la verdad. Ya no hay esa interdependencia con el cuerpo de Cristo, con el hombre de Dios, con el pastor, ¿no? Cada uno parece que ya se cree pues el inteligente, el que puede, y nos hemos olvidado de depender los unos de los otros. Nos hemos olvidado de la llamadita, nos hemos olvidado del abrazo, si estamos cercanos, ¿no? Nos hemos olvidado del consejo, nos hemos olvidado del buscar ayuda, del tomar tiempo para orar,
Antes uno se reunía, amados, ¿no? Y compartíamos un tiempo de oración, dos, tres personas en una casa, y así manteníamos como en ese fluir, en esa conexión. Pero luego de que como que la pandemia vino y nos separó a todos, continuamos así como separados. Y si bien es cierto, como dice Miriam y como habló una vez mi querida Miriam, que no somos como la carreta, que hay que andarla, no, no somos la carreta, pero nos hemos olvidado, amados, de cosas que antes hacíamos y eran buenas costumbres. Y parece que esas buenas costumbres de visitarnos, de hablar, de una llamadita, yo no sé si aparte de mí, a ver, alguno de ustedes ha llamado a Miriam, ha llamado a Luisito, alguno de ustedes o Luisito de allá para acá también. ¿Ven? Entonces, necesitamos, amados, ese interactuar con la mente, con el cuerpo de Cristo, con la vida de Cristo que se nos ha impartido a cada uno de nosotros. Entonces, ¿el tribunal de Cristo qué es? El tribunal de Cristo es un momento de expresión donde Dios sopesa nuestro trabajo y el amor que hemos mostrado a través de acciones, palabras y pensamientos para servir a los santos, para servir a la causa de Cristo, para servir a la voluntad de Dios, para servir a Dios mismo, a su cuerpo, ¿no? Para servir en lo que nos corresponde o en la asignación que nos corresponde a cada uno de nosotros. Muy bien. Una acción del tribunal de Cristo. Aquí dice 1 Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora entonces el amor de Dios en él? Ahora miremos las diferentes obras que van al tribunal de Cristo para recibir. Miren, las obras que van al tribunal de Cristo. Aquí hay varios. Sobre todo tienen que ver según el tiempo y la generación que vivió allí el apóstol Pablo, que habla de este tema, tiene que ver con la manera como se compartían unos a otros las cosas. Mire, dice, recibíos unos a los otros. Recibíos es, pues obviamente en esos primeros años, en esas primeras expresiones del Evangelio, donde seguramente todo mundo andaba en una euforia, en un amor, a tal punto de que no importaba si nos perseguían, ¿no? No importaba si teníamos que padecer, gloria a Dios por padecer por causa de Cristo. Esa era la mentalidad que había. Y entonces recuerden que había mucha gente que estaba siendo perseguida, habían perdido sus casas, sus bienes, otros salían de la cárcel. Y por eso aquí dice recibíos los unos a los otros. Obviamente ese recibiros, hoy pues podríamos decir, pastor, pero hoy hay que tener cuidado. Claro que sí, hoy hay que tener mucho cuidado, porque esto, digamos, no podría hacerse así tal como se hacía en ese tiempo, donde pues los creyentes eran pocos y se iban expresando según la manera, pues, como llegaba el Evangelio a cada ciudad. En Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, pues, que tiene que ver justamente con lo que estoy diciendo. Entonces, todas estas obras de servicio a los santos es lo que en el tribunal de Cristo se reconocían, ¿ve? El tribunal de Cristo, ¿dónde es? ¿Cuándo queda? Nosotros podemos tener el tribunal de Cristo los domingos en la mañana, los miércoles cuando nos reunimos o cuando la iglesia, cuando la asamblea de los creyentes se reúne allí a reconocer, amados. Y eso es una parte que no hemos hecho. ¿Y saben por qué tal vez no la hemos podido hacer? Porque todavía hay demasiada inmadurez en los creyentes como para hablar de estas cosas. Deberíamos hablarlas, deberíamos decir, bueno, ¿quién ha recibido a alguien por causa de Cristo en su casa? ¿Quién ha alentado a otro? ¿Quién ha llamado a otro? Compartiendo para las necesidades de los santos. Yo, déjeme en esta parte, amado, ser muy, muy, muy verdadero. Yo quiero agradecerle a los que están aquí, a Gloria, a Socorrito, a sus familias, a Miriam querida, a mi hermano Wesley y Norito, a todos los santos que nos han abierto su corazón, claro, pero que también en la expresión de su corazón, mis amados, también han correspondido con ese amor, esa ofrenda, esa fidelidad y esa generosidad. Gracias porque ustedes han sido una bendición para mi casa y para la iglesia aquí en Popayán, donde ustedes saben, tienen una familia. Por eso Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Romanos 13:8 dice el amor. Obviamente, pues si no hay amor, si no hay esa expresión, pues todo lo demás no vale de nada. Como dijo el mismo apóstol Pablo allá en el capítulo 13 de Corintios, diciendo que si no tengo amor y hago todo lo que hago, hablo en lenguas,
ofrezco mi cuerpo, me sacrifico, pero si no tengo amor, vengo a ser como un metal, un pedazo de lata vacío que suena y rechina y no tengo amor para nadie. Entonces, aquí está claro que el amor es sin fingimiento los unos a los otros. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahí se fue un errorcito, perdonen por favor. Sigamos lo que contribuye a la paz. Obviamente, pues no está hablando de la paz como una expresión política, como hoy tan de moda esa palabrita en nuestro país y que todo el mundo que buscan la paz y quieren la paz a toda costa. No está hablando aquí de la paz que puede producir un hombre, un político, peor, un hombre corrupto de entendimiento, producto del mundo corrupto en el que vivimos. Aquí habla lo que contribuye al pensamiento de plenitud en la iglesia. Recuerden que la palabra paz aquí no es pax en griego o en latín con X, sino aquí la palabra es shalom, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento para que esa plenitud, esas palabras y pensamientos de plenitud pues contribuyan a edificarnos unos a otros. Por último, en Romanos 15:2, también obviamente hay más puntos, ¿no? Pero recuerden que pues extrajimos los más relevantes para que podamos tener un entendimiento más preciso. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno y edificante. Y aquí es donde necesitamos pues volver a la interactuación, amados, como creyentes, como santos, como hijos de Dios, interactuar, llamar, hablar, reunirnos, orar los unos por los otros, estar en esa conectividad, en esa conexión espiritual. Y como dije, ustedes saben que en cualquier momento podemos acceder mediante estos, miren, estos medios que tenemos. Yo disfruto mucho estar con ustedes, escucharles aquí. Dios sabe que tenemos una gran pasión por esto, amados, que nos agrada estar aquí presentes con ustedes, saber que están ustedes del otro lado y que algo de la luz de Cristo, algo de la palabra de Cristo va quedando allí, vamos sumando a la vida de Cristo, a la paz de Dios y que ustedes también allí van recibiendo esta expresión de Cristo que a cada uno de los santos nos ayuda para ser perfeccionados en la gracia, en el favor y en la obra del Padre Celestial. Amados, estamos casi a punto de culminar. Como dije, iba a aclarar estos temas, pero no quiero irme sin de pronto recibir alguna pregunta adicional de parte de ustedes. ¿Hay alguna pregunta? Socorrito, Luisito, Gloria. No, señor, está correcto. Bueno, no hay No, preguntas. señor, no hay pregunta. Sí, Luisito, escucho. No hay pregunta, pastor. No hay preguntas, ok. Bueno, amados, entonces, habiendo culminado este tema y habiendo aclarado algunos puntos que me parecía que eran importantes aclarar del Tribunal de Cristo, porque recuerden, había sido un tema teológico y religioso muy distorsionado, hablando de que pues íbamos a estar de pie y que nos iban a pasar la película de nuestra vida ya en el más allá, y ahí iba a aparecer todo pensamiento, palabras, y muchos nos agarrábamos la cabeza y decíamos, no, estoy perdido. Todo lo que he pensado también, eso no tiene que ver, no ese es el tribunal de Cristo. Entonces, mis amados, habiendo aclarado esto, les anuncio el próximo martes, con la ayuda del Señor, tengan por favor a mano su cartilla que les envié Luisito, Gloria, Miriam, recuérdenme a mi querida Miriam ahí, que tenga la cartilla a mano para el próximo martes, que vamos a iniciar ya con ese estudio de ese material, ¿ok? Entonces, mis amados, bueno, no es más por esta noche, agradezco su tiempo, Bueno, agradezco la conexión que han tenido ahí, muchas gracias por estar y que sea el Señor pues Hola. añadiéndonos gracia sobre gracia, Luisito querido, un abrazo para ti, para tu familia. Dime por favor ahí internamente por WhatsApp cuando Gracias, pastor. hablamos. Un abrazo, pastor. Les amo, amados, hasta luego, hasta mañana. Chao a todos, paz de Cristo, adiós, hasta adiós. Chao, pastor, mañana. Que chao. pasen buena Hasta noche. mañana a todos. Chao. María Hasta Purísima, nos luego. vemos, chaito. Chao, chao.